Hola, buenos días. Gracias por la puntualidad, porque esto va fenomenal. Y decirles que ya me han dicho que qué buen grupo de alumnos. Digo, es que son estupendos. Porque no hemos oído un móvil, todo el mundo está en su sitio, no entra, no sale. Y eso de verdad que es de agradecer para los ponentes y para toda la gente que estamos en la organización. Así que cuando las cosas van bien, pues también hay que decirlo y agradecer el buen saber estar del grupo. Bueno, cositas rápidas de organización. A las 11:30, cuando hagamos el descanso para el café, estarán las listas de las visitas que empezamos esta tarde. ¿De acuerdo? Veremos cómo están los grupos. Están por orden alfabético, como ya les dije. Yo les pediría que, si no es alguna razón muy de peso, que intentáramos mantener los grupos y que entiendan que es muy difícil, si no, organizar 150 personas en 6 grupos distintos. Pero bueno, cualquier cosa, yo estaré fuera y Begoña también para intentar solucionarlo en la medida de lo posible. Las entradas saben que las pueden recoger en información, pero bueno, ya a lo largo de la mañana o antes de empezar la visita. Y el lugar de encuentro para cada grupo, a la hora que le digamos, que le indiquemos, si son las 3, las 3:30, es información. Entonces yo creo que lo más operativo es llegar a información, recoger su invitación en ese momento, no hace falta que la tengan con antelación, y formar el grupo, y ya los educadores se unen a ustedes y empiezan a hacer la visita. Pero bueno, cualquier cosa durante la mañana nos van preguntando. ¿De acuerdo? Gracias. Pues Dolores. Buenos días. Vamos a comienza esta segunda jornada. La de ayer fue un poco de... ¿No se oye? Fue un poco de prueba, ¿no? De experimentación. No, solamente que los acerques. Sí, vale, de acuerdo, gracias. Y este día, bueno, pues va a estar sobre todo centrado en problemas puntuales, detalles sobre el arte del Renacimiento y del Barroco. Así que vamos a comenzar con la intervención de la profesora Alicia Cámara Muñoz, que es colega y buena amiga desde hace ya muchos años en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la actualidad es catedrática de Historia del Arte. Está especializada en arte, arquitectura y urbanismo de la época moderna y tiene más de 100 publicaciones nacionales e internacionales sobre el tema. Entre los resultados de su investigación cabe destacar los libros Arquitectura y Sociedad en el Siglo de Oro, Idea, Traza y Edificio, publicado en el año 1990, Fortificación y Ciudad en los reinos de Felipe II, del año 98, de la Fortificación de Ibiza, del 2008, Leonardo Turriano, Ingeniero del Rey, publicado en 2010. Ha coordinado libros como Castillos, Fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid, en el año 93, Retablos de la Comunidad de Madrid, del año 95, Arte español para extranjeros, del año 99 y 2012, y la fortificación y los ingenieros de la monarquía hispánica en el siglo XVII y XVIII. Ha publicado monografías sobre Andrea Mantegna, sobre el Greco y sobre Bartolomé Esteban Murillo. Yo creo que tiene una larguísima trayectoria de investigación y esa soy yo, mis disculpas. Lo siento, se me ha olvidado pagar antes de entrar. Bueno, y con lo dicho, Alicia Cámara va hoy a hablar de ejemplos de santidad en el Renacimiento, basado en esta espléndida colección que tenemos la posibilidad de descubrir y de recorrer. Y adelante, gracias Alicia por colaborar y luego decimos. Gracias. ¿Se oye? A ver. Hay que pegarlo mucho, por lo que veo. Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar con una cita de Hans Belting, quizá un poco traída a lo que a mí me interesa, pero que no deja de ser algo que nos puede servir para esta conferencia. La visión no solo es comparable con el sueño en cuanto viaje, como viaje a otro mundo o como visita de otro mundo, sino también en cuanto a manifestación de imágenes, cuyo origen y cuyo sentido requieren de una interpretación. Porque
en la Europa de las cortes del Renacimiento hubo otra corte paralela con la que identificarse y cuyos reyes visitaron las cortes terrenales. Y vamos a viajar de una a otra, a un mundo, y nos van a visitar de otro mundo también. Cuando me puse a pensar, cuando me propuso Dolores Antigüedad participar en este curso, y pensé en un tema, realmente en la producción artística, pictórica de la época, el tema de la pintura religiosa es un tema que predomina absolutamente. Y, sin embargo, es un tema que casi, hay recientes estudios extraordinarios sobre el tema de la santidad y su representación, pero sí que pensé que quizá el tema religioso, que a veces parece menos agradecido, que nos lo sabemos ya un poco todos, podía ser interesante. En un reciente congreso internacional que se celebró en París en junio del 2012 sobre la Cour Céleste, la corte celeste, se centraron en los cortesanos de esa corte, en los santos. Pero yo me he encontrado con que en esta colección debemos ver esa corte de otra manera, porque vamos a ver a los cortesanos, pero lo que en esta colección predominan son los reyes, Cristo y su madre, a la que corona en esta obra de Tintoretto. Vamos a ver en este tiempo, en este rato, cuestiones que interesan en general a lo que es el arte del Renacimiento. Las vamos a ver sesgadas, no nos vamos a centrar en ninguna en concreto, pero en cualquier caso vamos a hablar de modelos italianos y de modelos flamencos, con todas sus variantes. Vamos a hablar de la vida en las cortes, de la pintura religiosa también, de los viajes de los artistas, de cómo esos Alpes parecen desaparecer entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, habida cuenta la cantidad de viajes que se llevan a cabo. Vamos a ver unas obras que siempre son excepcionales en esta colección, por lo que la referencia a formas, colores, composiciones, también podrían haber sido por sí solas el hilo conductor. Y de hecho haremos referencias. Y sin embargo, lo que yo he pensado que podría ser más interesante como hilo conductor es el del tema. El tema de la corte celestial, los reyes de esa corte y sus cortesanos. Así que vamos a hablar de historias, de tradiciones, de vida doméstica, de patronos, etc. En esta coronación de Tintoretto, que ahora mismo está de moda, digamos, por la restauración que ha salido en toda la prensa, vemos la coronación de la Virgen por parte de su hijo. Es una obra que, como habrán visto por todo lo que ha salido en prensa, y si están aquí es porque están interesados en estas cuestiones, tras el incendio del Palacio Ducal de Venecia en 1577, esta fue una de las pinturas nuevas que hubo que hacer para el Salón del Gran Consejo. Y compitieron, estos concursos tan famosos del Renacimiento, compitieron Bassano, Veronés, Zuccaro y Palma el Joven. Y no ganó Tintoretto, porque quien ganó fue Veronés, con Francesco Bassano. Sin embargo, Veronés murió en 1588 y Bassano no se debió sentir capaz de abordar él solo una obra de esta envergadura y acabó adjudicado a Tintoretto, aunque quien lo ejecutó fue su hijo Domenico. Sustituía otra obra anterior de Guariento, del siglo XIV, también la Coronación de la Virgen, que parece que se inspiran en el Paraíso de Dante, que dice: Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que otra criatura, tú eres quien la humana natura ennobleció tanto, que su hacedor no desdeñó hacerse de su hechura. Aún más te ruego, reina, que puedes lo que quieres. Es noble, es reina. Dante seguiría esa tradición medieval de los mosaicos, como los de Santa María la Mayor. En cualquier caso, en esta obra lo que vemos es a Cristo coronando a la Virgen y la escena de los bienaventurados que están en el paraíso. Esta obra ya se pensó, como les digo, como de alguna manera está hecha para un espacio del poder. Entonces, el mundo celestial es como una transposición de ese espacio terrenal, porque el dux se sentaba justo debajo del Espíritu Santo. Y de hecho, en el lienzo definitivo pintado por Domenico, por el hijo, pues Cristo lleva la túnica ceremonial como la del dogo veneciano, como la del dux. Así que vamos a ver de alguna manera lo que es el poder de esa corte celestial y su estancia entre los mortales. Como reyes, la Virgen y el niño, pese a toda la humildad de la que hablan los evangelios, son infinidad de veces representados como lo que son, como reyes. Aquí
podemos recordar a Santa Teresa, que decía, pues, ¿qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? Pues como un palacio. Y en el palacio, aquí vemos en esta obra de un seguidor de Dirk Bouts, el paño de majestad detrás, es decir, vamos a ver una serie de obras en las que ya se irán dando cuenta la importancia que tienen los tejidos, muchas veces más que los muebles a la hora de denotar una posición social, una riqueza y una majestad. También vemos el Hortus Conclusus, el jardín cerrado y el paisaje al fondo, cosas que vamos a ver, y desde luego unas figuras que son unas figuras regias. La Virgen en el trono, en un trono que puede ser un trono como un mueble o un trono como el de la obra de Fra Angelico, que curiosamente se llama la Virgen de la Humildad, curiosamente no porque no obedezca a la iconografía, sino por cómo está representada esta Virgen, porque los reyes, desde luego, y las reinas están en sus tronos. Esto es algo eterno. Y en esa transposición entre el mundo, la corte celestial, la corte terrenal, se habita en palacios. Y en esta obra de un anónimo flamenco, de la Virgen amamantando al niño, vemos que en una pequeña obra, porque no tiene más de 30 centímetros de alto, pues nos encontramos que es un interior palaciego, claramente, y un interior además que está utilizando los modelos del Renacimiento, es decir, es un interior que incorpora las novedades de la arquitectura de la época para hacer todavía más magnífico ese espacio arquitectónico en el que se encuentra la Virgen con el niño. Como muchas de las obras que vamos a ver, estuvo destinada a la devoción privada y no a amplios espacios eclesiásticos. Esos entornos palaciegos se asimilan con facilidad a los ricos oratorios en los que se oraba en palacios, lugares que además fueron los primeros espacios para las colecciones, ahora después insistiré en ello. En esos espacios de los oratorios se podría traer aquí también la reflexión del mismo autor que he citado antes, de Hans Belting, de diferenciar entre imagen de devoción e imagen de culto, como imágenes de devoción privada que pueden ser apreciadas como objetos artísticos. Y en cuanto al tema, sí quiero hacer referencia, porque vamos a ir haciendo este paseo, digamos, de la mano de la colección Thyssen. La Virgen da de mamar al niño. En esta época las damas nobles no dan de mamar a los hijos, no lo hacían porque para eso estaban las amas de cría. Hasta el siglo XVIII, con el espíritu de la Ilustración, no se empezó a defender la lactancia materna como buena para la salud del hijo. Pero anteriormente ya escritores como Juan Luis Vives o Fray Luis de León lo habían defendido. Y no es por la salud, sino por la transmisión de valores. Pero ni siquiera, insisto, estaba bien visto por las clases superiores. En el caso de la Virgen amamantando al niño, como tema iconográfico, lo que se nos muestra también no solo es esa transmisión de valores, esa comunión en cuanto a los valores entre madre e hijo, sino también la naturaleza humana del niño. El niño se amamanta porque es humano, el niño Dios se ha hecho hombre. En este caso de esta obra de Tiziano, también de la Virgen con el niño, que es 10 años posterior, vemos que el modelo es un modelo italiano, ya no un modelo flamenco, en concreto un modelo veneciano, con toda esa riqueza de los tejidos, de las luces, de los colores. Aquí la arquitectura ha sido sustituida por la magnificencia de esos tejidos tan ricos. Es también de unos 30 centímetros, por lo tanto estamos hablando también de una pieza probablemente para un oratorio. Podríamos hablar del clasicismo, de la composición piramidal del grupo de figuras, de una serie de cuestiones formales. Pero me interesa ver ese entorno de riqueza con que se rodean la madre y el hijo, ese carácter palaciego del mundo en el que habitan y también, por supuesto, esa naturaleza humana del niño, porque es desde ese mundo celestial han venido a nuestro mundo, al mundo terrenal. Porque el niño era sabio, los príncipes son sabios y se les educa en la sabiduría. Así que los padres de Jesús hacen una serie de ritos, de cuestiones que tienen que ir haciendo, por ejemplo, la circuncisión, que es un tema especialmente interesante también desde el punto de vista de la naturaleza humana del niño, porque en la circuncisión se sangra y el que no es humano no sangra. Es una manera de dejar muy clara esa naturaleza humana del niño. Pero también la presentación en el templo, que es lo que parece ser que estamos viendo en esta obra
que vemos aquí de Giovanni Bellini, también conocida con el nombre de Nunc Dimittis. Parece ser, el encuentro con Simeón antes de la presentación en el templo. Y las palabras de Nunc Dimittis son las con las que Simeón recibiría al niño. Un cántico con el que le bendecía y cumplía su aspiración de ver al Mesías antes de morir. Y decía: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. De nuevo, una obra realizada para una colección privada. O más que para una colección, sería, por el tema, para un oratorio. No es un encargo público. Y de colección privada a colección privada, muchas de esas todas obras acabaron aquí en esta colección Thyssen. Así que voy a retomar, simplemente para dejar fijado este tema, que muchas de las obras que vamos a ir viendo, por su tema, por su tamaño, estuvieron destinadas, y por lo que sabemos por la documentación, obviamente, estuvieron destinadas a los oratorios privados, porque un espacio que nunca faltaba en las casas principales era la capilla u oratorio, a medio camino entre lo público y lo privado, en los que con licencia eclesiástica se podía llegar a decir hasta misa. Y lo que sucedió es que muchos de estos oratorios acabaron convirtiéndose en contenedores de objetos preciosos que no tenían que ser de carácter religioso, sino objetos raros y curiosos que prolongaban el espacio de colección. A veces se guardaban allí libros religiosos, por supuesto, es decir, también cierta prolongación de biblioteca, aunque el espacio no perdiera esa función religiosa. En casas muy ricas podía haber dos oratorios, uno más íntimo que el otro, y será ya en el 18 cuando se diferencien claramente los espacios del gabinete y del oratorio, que también había albergado lo raro del orbe, junto con obras religiosas de pequeño tamaño, como son muchas de las de esta colección Thyssen. En la sabiduría, pues el niño tiene ya 12 años, se ha perdido, le buscan los padres y le encuentran en el templo debatiendo, discutiendo, dialogando, como lo queramos decir, con los doctores en el templo. En esta obra de Alberto Durero, realizada durante su segunda estancia en Venecia, cuando consideraba a Giovanni Bellini, el autor que acabamos de ver, como el mejor en el arte de la pintura, pues vemos que Cristo se ha convertido en un verdadero sabio. Me parece que esto va a ser difícil. Adoptando la figura serpentinata de la que ahora después les hablaré, a lo mejor puedo indicarles el... Pero bueno, fíjense en todo el juego de las manos, en toda la expresividad de las manos. Con los dedos se van enumerando los argumentos que ha ido exponiendo Jesús. Y la mano de Jesús se confunde con alguna de las de los doctores. Es decir, es una obra que no fue incluida, pero bien la hubiera podido incluir André Chastel, en las que analizó, parece un pequeño ensayo estupendo sobre el gesto en el arte, porque verdaderamente las manos son las grandes protagonistas de un lenguaje mudo. De alguna manera es como ir creando las hazañas de un rey con todas estas historias. Pero estos reyes en la tierra, pese a esa humildad, insisto, de la que hablan, pero luego la imagen nos cuenta otra cosa, viven con gran decoro y con riqueza. La Anunciación se suele presentar en unos entornos domésticos, a veces incluso urbanos, porque la belleza de una vida santa se traduce en un mundo en orden, un mundo controlable y bello. Viven como nobles de una manera bastante clara. En esta obra que estamos viendo aquí, de Bonfigli, estamos viendo puro Quattrocento, o Quattrocento en estado puro, como querramos decir. Y sencillamente señalarles de esta obra como una ciudad perfecta, ordenada, racional, rica, en la que por supuesto no ha desaparecido el mundo gótico, ni en las tracerías, ni en las torres de la ciudad, pero sí es un mundo ordenado, es decir, tiene que ser una ciudad con la que se identifique quien lo contempla, pero es esa ciudad ordenada porque es un modelo urbano con el que identificarse, lo mismo que son modelos de comportamiento, acciones con las que identificarse. También Gentile Bellini nos lleva en este caso claramente a un exterior urbano con la Anunciación, hermano de Giovanni y ambos cuñados de Mantegna. En este caso, de hecho, el tema de la ciudad se ha dicho que podría estar influido por la obra de su cuñado. Y si esto estamos viendo en el mundo italiano, pues si nos vamos al mundo flamenco, mucho más de interiores, con Jan de Ver, un pintor de Amberes, pues vemos esta Anunciación, donde vemos hasta un gato, extraño gato, pero es gato,
hay un pequeñito ratón al fondo. Estamos viendo la costura de la Virgen que estaba cosiendo, el libro, todos los detalles de un interior doméstico que nos servirían perfectamente para saber cómo podía ser una casa acomodada, una casa rica de la época. Desde luego, si vemos esta anunciación, nada nos puede extrañar cómo nació la Virgen, porque la Virgen sí que nació, desde luego, en un entorno absolutamente, podríamos decir, palaciego, con una buena cama con dosel, un buen colchón, que a veces se nos olvida, pero un colchón es sinónimo de riqueza, lo mismo que lo son las sábanas, las almohadas, las colchas, los muebles, una chimenea que da calor, todo lo que es una casa rica, por no citar, por supuesto, el número de criadas que atienden a Santa Ana, la Madre de la Virgen. De lo más famoso de esta colección Thyssen quizás sean las anunciaciones pintadas por el Greco. Esta, que es del periodo italiano, está también en un entorno doméstico con un tipo de escenografía que recuerda a Tintoretto, de nuevo los tejidos, esos ricos tejidos y de nuevo, por supuesto, esa suntuosidad de la pintura veneciana con el uso de la luz y del color. Así que han desaparecido ese mundo pequeño de objetos del mundo flamenco, de ese mundo doméstico tan minuciosamente detallado, pero sí que queda esa idea del interior y de un interior rico. Se ha relacionado, por supuesto, con la anunciación del Museo del Prado, también del periodo italiano. Y en cambio, cuando llegamos a la anunciación del Greco de 1596, no sé si se llega a ver arriba, sí, ven las dimensiones de cada una de las obras que les estoy mostrando, ¿verdad? Bien, pues las medidas de la anunciación de la colección Thyssen nos harían pensar en un boceto, y a veces se ha hablado de ello como boceto, pero quizá fuera una de esas obras que el Greco guardaba de sus grandes obras, porque la anunciación que estamos viendo aquí, que es la del Prado, está hecho para el retablo del Colegio de Doña María de Aragón en Madrid, que es una de las grandes obras del Greco. Pues posiblemente fuera una de esas obras, la otra es posible, boceto, que fuera una de esas que el Greco guardaba como modelo de las que habían sido sus grandes obras, las guardaba en pequeño tamaño. Es una historia que nos cuenta Francisco Pacheco de cómo trabajaba el Greco. En este caso, en esta anunciación, los elementos, digamos, realistas, entre comillas, verdaderamente son imprescindibles si queremos identificar el tema. Entonces están los instrumentos de los músicos en la gloria, y recordemos lo que eran las capillas, el canto en las cortes terrenales, en las cortes de los príncipes del Renacimiento. También, por supuesto, cantan en la gloria, en la corte celestial. El pupitre con el libro de la Virgen, puesto que estaba leyendo, o el cesto de costura que habla de su femineidad, pero también de que la Virgen cosía el velo del templo, que se rajaría a la muerte de Cristo, como esa zarza ardiendo que sería símbolo de la redención. Pues Moisés la vio en el monte, pero también símbolo de la Virgen porque dará a luz el fuego del amor divino. Es en realidad el momento de la encarnación, como muchas otras anunciaciones, también con el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Lo que me interesa más de esta obra en relación con el tema y con el planteamiento del tema que les he hecho desde el principio es que, de alguna manera, y compárenla con la que acabamos de ver del modelo flamenco, ya no hay una narración que acerque la comprensión al mundo de lo cotidiano, sino que lo que hay es una presentación al fiel de una realidad sagrada, apenas unida a lo doméstico, a la vida real, por algún elemento, pero que se desarrolla en otra esfera, como lo podría hacer un sermón o una poesía de la época, porque a veces nos admiramos de este tipo de obras y decimos, qué falta de realismo, pero es que si nos vamos a los sermones o a la poesía de la época nos encontramos lo mismo. De alguna manera hemos viajado con la imagen a ese otro mundo, no han venido a visitarnos desde el cielo, hemos sido nosotros los que hemos sido transportados al cielo de alguna manera en obras como esta. Pues bien, los reyes, aparte de todo este vivir con decoro, de la sabiduría, también son fuertes, así que la fortaleza y la pasión de Cristo también van a ser representadas. En esta obra, que es un frontal de
altar, vemos también, y aprovecho para meter una pequeña cuña en plan docente, el tema de la importancia del tejido, del tapiz en los entornos palaciegos, porque realmente es a veces algo que estudiamos menos y normalmente además se destinan en los grandes tapices a las historias mitológicas o a los hechos históricos, a las hazañas históricas, pero realmente no debemos olvidarlos. Y en la corte de Ferrara, pertenece este tejido, muchas veces hechos con tapices, con modelos de cosmetura, que estuvo relacionado también con Manteña, etcétera, pero ahí nos vamos ya por los cerros de Úbeda y no es el caso. A la hora de representar la pasión de Cristo, el tema de la crucifixión, con los dos ladrones, con todos los personajes que tienen que aparecer en este tema iconográfico, nos encontramos esta obra, que está catalogada como anónimo valenciano, también del siglo XV. Y es de nuevo una pequeña obra, en este caso un óleo sobre tabla, fácilmente transportable. Y de hecho está estudiado que en los oratorios privados valencianos era frecuente en este tiempo la presencia del crucificado o de la pasión de Cristo. Es una obra que en un momento dado fue atribuida a Luis Dalmau, pintor de la corte de Alfonso V de Aragón, pintor que viajó a Flandes. Desde luego aquí hay claros ecos de Van Eyck. Luego se atribuyó a Colantonio, también a Antonello de Messina, es decir, ha bailado mucho. En la ficha del museo, en una página que les invito desde luego a que utilicen, porque es estupenda la explicación de todas las obras del museo que tienen en la página, pues se dice que puede ser perfectamente una obra realizada en Nápoles, pero que se ha definido recientemente, por Mauro Natale, como una obra valenciana, por la presencia de moriscos. Ven unos personajes, unos soldados con sus turbantes, y los moriscos eran peligrosos porque no acabó produciéndose la expulsión, entre otras razones, por ejemplo, por el hecho de que no admitían la crucifixión de Cristo, siguiendo al Corán, no la aceptaban. Entonces, es especialmente importante desde el punto de vista del lenguaje visual y del uso de la imagen y de cómo esa imagen llega, el hecho de la introducción de estos personajes cuando ese pueblo, esa religión no admitía el tema de la crucifixión. Y también nos sirve esta obra para hablar de eso que les apuntaba al principio, de esos préstamos que demuestran que los Alpes no fueron una barrera y que no podemos entender la pintura de las cortes italianas del 480, ni, por supuesto, ni la napolitana tan al sur, sin conocer esa pintura flamenca. He seleccionado algunas obras de todo este tema de la Virgen, de Cristo, y en este caso, en esta obra de Renacimiento alemán de Derek Weigert, pues con fuerte influencia flamenca, por supuesto, en concreto de Van der Weyden, lo que les quiero señalar es que hasta en la Pasión, en este Renacimiento, los que acompañan a Cristo son cortesanos, son miembros de la corte. Es un auténtico repertorio precioso de vestidos, de tocados, de peinados. Nos podría servir perfectamente como documento si quisiéramos asesorar en una película de época que tratara sobre las cortes europeas, evidentemente del siglo XV. Y también se da muchas veces, como en esta otra obra de un anónimo alemán, escenas de la Pasión con un sentido narrativo, también se lo podíamos haber visto en la otra, muy gótico, casi como si fuera un cómic, con la figura de Cristo que se va repitiendo en distintos momentos, contando, narrando una escena, con una secuencia cronológica muy acentuada. Eso no es que desaparezca posteriormente en la pintura, lo podemos ver en Fray Gonzalo de Illescas de Zurbarán, que al fondo da limosna, lo podemos ver en San Mauricio del Greco, que al fondo le martirizan, la figurita que se repite, pero no con este sentido tan acusado. Yo lo comparo con el cómic, se compara porque es realmente como unas secuencias que lo van contando. Pero esto va evolucionando y en el tema de la Pasión de Cristo también llegamos a una evolución. Se llega después de Trento a una evolución que va hacia la economía de la imagen, como vemos en los Cristos abrazados a la cruz del Greco. Porque ahora aparece la parte por el todo. No hay que contarlo todo, no es necesario. Basta con la corona de espinas, con el fragmento del madero de la cruz,
con la aceptación que supone la mano que la abraza y la mirada que abandona la tierra, mientras el rojo de la túnica nos habla de majestad. Así que se condensa así todo un proceso, toda una narración que antes podía ser un largo relato lleno de episodios. Porque también, lo mismo que lo vemos en este Cristo, ya desde hacía mucho tiempo y en las distintas obras que hemos ido poniendo lo hemos visto, como un buen príncipe del Renacimiento, Cristo era elegante. Lo vemos en una obra de un siglo anterior, de Bramantino, llamado así por la influencia de Bramante, que quizá por su formación como orfebre pues presenta una pintura muy lineal y que presenta una palidez verdaderamente cadavérica que se transmite a la túnica. De nuevo, en las manos, el tema del gesto de las manos, porque aunque con gran elegancia, nos quiere dejar muy claro que es un Cristo resucitado, es un Cristo que lleva ya la señal de las llagas de los clavos en las manos y la llaga del costado. Pero aquí todavía no ha llegado a esa economía, digamos, de medios de la obra del Greco que hemos visto posterior, porque sí Bramantino se ocupa de poner un paisaje al fondo, un paisaje desolado, un paisaje de muerte, como del que surgiría ese Cristo resucitado. En estas representaciones de Cristo y de la Virgen hay una serie de espacios obligados, lo mismo que en las anunciaciones. Puede ser dentro o fuera de una casa, pero un elemento, o con unos cortinajes, pero hay un elemento, digamos, que acoge la imagen, que realmente la enmarca en un espacio que la define, el sitio donde los evangelios dicen, el lugar donde los evangelios dicen que se produjo la anunciación. Pues hay historias también del Nuevo Testamento que obligan a tratar el tema del paisaje, o los interiores, que por supuesto serán palaciegos, ya lo estamos viendo claramente. Aquí vemos un paisaje marino de Jan Bruegel I, hijo de Pieter Bruegel el Viejo. Uno de esos artistas, en algún caso me voy a parar en esto, no en muchos, pero también para que se hagan una idea de cómo nunca hablamos de compartimentos estancos, ni de mundos estancos, de mundos cerrados. Porque este pintor de Bruselas viajaría a Roma y a Milán y acabaría triunfando en Amberes, y fue pintor de cámara de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, pero no fue un pintor de corte, tuvo su propio taller, es decir, nos descolocan los esquemas con los que a veces trabajamos, pero desde luego habla de ese funcionamiento, de esa circulación de modelos por toda Europa que tanto enriquecen la pintura y la pintura de excepción como puede ser las de esta colección. Bueno, pues en esta obra Jesús duerme muy tranquilito en el lago Tiberíades mientras los demás se alarman y luchan contra las olas. Incluye el pintor su propia experiencia colocando Castel de Lobo, que es un castillo napolitano, en la isla del centro. Lo saca de contexto, pero de alguna manera mete un elemento de la realidad que lo ayuda a identificar como ese paisaje marino. Así que en un tema religioso los pintores van experimentando con lo que luego también serán temas de éxito en las distintas, digamos, escuelas, como pueden ser las marinas de la pintura flamenca, que tantas veces nos contaron historias de prosperidad económica. Y también el paisaje, pues hay un momento en lo que es la vida de la Virgen y el Niño después de la matanza de los inocentes, que es la huida a Egipto. Y ahí, en este momento y en esta colección, siempre es una viajera acomodada. Es decir, siempre va bien vestida. San José es quien se ocupa de procurar el alimento, o el que aquí aparece, no, en esta no aparece todavía San José. En este, no, sí que aparece San José, perdón. Aquí aparece San José. Bueno, y en esta obra, en estos paisajes, a veces son paisajes urbanos, a veces son paisajes con muy pocos elementos urbanos, pero siempre hay, ahora diré por qué razón. En la ciudad que vemos representada, sí me interesa que se fijen cómo en estas ciudades que aparecen en estos paisajes, en unas ocasiones la ciudad aparece como urbs, como forma urbana, simplemente, y en otros casos aparece también lo que se llama la civitas, en la época, que es la ciudad de los ciudadanos, la ciudad que da prosperidad, lo que es esa vida comercial, esa vida urbana, esa vida de los ciudadanos. Y en este caso aparecen multitud de pequeñas escenas que nos hablan dentro de la ciudad de esa vida de los ciudadanos. Así que una ciudad no son sus edificios, según algunas teorías son sus ciudadanos,
aunque finalmente en la pintura lo acaben siendo prácticamente todo. Pero bueno, hablando de eso y como el entierro del conde de Orgaz es una vista urbana, aunque no aparezca en ninguna ciudad, porque están los ciudadanos de la ciudad. Y en la teoría de la ciudad de la época, tomando referencias de Aristóteles, etcétera, pues todo este tema es un tema de debate sobre lo que es la ciudad y la prosperidad y el progreso en una ciudad. En esta huida a Egipto, desde luego, el paisaje es fundamental. Claro, es que define el tema. Están descansando en el campo mientras van en la huida a Egipto. En esta obra de Patinir, hasta el título que le ha dado el museo hace clara referencia a eso, porque no se llama Descanso en la huida a Egipto y luego hablamos del paisaje, como el anterior, sino que se llama Paisaje con el descanso en la huida a Egipto. Es como si los personajes fueran casi anecdóticos, algo accesorio. También aquí San José se pierde entre los árboles, es pequeñito. Y en la pintura de Patinir, ya en la exposición que hubo hace unos años en el Museo del Prado, hace no muchos, pues ya se hablaba del tema del paisaje, el viaje del alma por el paisaje en relación con todas estas pinturas y este tratamiento tan fantástico, digamos, del paisaje en la obra de Patinir. Esta obra es de Van Orley, que también es un pintor interesante de tratar aquí, al hablar de esta manera tan general y tan fragmentaria, si queremos, del Renacimiento, siguiendo de la mano de la colección. Es un pintor especializado en cartones para tapices en Bruselas, pero también en diseño de vidrieras. Fue pintor en Amberes y trabajó para las gobernadoras de los Países Bajos, primero Margarita de Austria y luego María de Hungría. Es decir, es un personaje, un pintor verdaderamente importante. Un pintor que conoce la obra de Rafael a través de los grabados, y entramos en ese mundo de la circulación de grabados en el Renacimiento que tanto va a transformar la imagen en Europa, en América, donde lleguen los grabados, pues los grabados que Marcantonio Raimondi hizo de la obra de Rafael, y él los conoce. Y también me interesa señalar en esta obra cómo San José tiene un protagonismo ya relevante. Cada vez tendrá más protagonismo San José. Ya saben que Santa Teresa fue uno de los santos que promovió, y realmente no hará sino crecer y magnificarse la figura de San José hasta llegar al barroco, bueno, y San José protagonizando él solo algunos de los cuadros o con el niño. Es decir, la figura de San José va creciendo, 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 de esas figuras diminutas que se pierden, que aparecen al fondo, que apenas tienen importancia, a estas otras figuras. Y al fondo, de nuevo, un paisaje, y ya para acabar con el tema del paisaje en estos descansos en la huida a Egipto, son paisajes urbanizados. Es casi lo mismo que veíamos antes en las anunciaciones. En estos paisajes, de alguna manera, son como espejos de lo que se quiere transmitir, reverbera el mensaje en el paisaje, porque son paisajes de territorios controlados, transformados por el hombre. Son caminos, son castillos, son ciudades. Es un mundo controlable en el que todo está medido, que habla de prosperidad, de unos reinos con los que los fieles también se pueden identificar, de un mundo en orden, lo mismo que la religión ordena también la vida del hombre. Así que de alguna manera es un eco del tema que se está tratando, y por eso aparecen toda esta cantidad de elementos de orden, de castillos, murallas, bahías con barcos, es decir, toda una serie de elementos que hablan de ese control. Y ya, si hemos hablado de exteriores, sencillamente, evidentemente podríamos traer muchísimas, pero estamos siguiendo las obras de la colección, que es lo que ustedes están aquí queriendo ver. Entre los interiores, además de la Anunciación o el nacimiento de la Virgen, pues hay un momento en el que desde luego el interior es, digamos, tiene que ser interior, que es la Última Cena. Como vemos en este anónimo veneciano, es un anónimo veneciano, finalmente anónimo veneciano, aunque en algún momento se atribuyó al Greco. Desde luego tiene influencias de Veronés y de Tintoretto. Sigue siendo de algún modo una cuestión abierta. Y como en tantas obras venecianas, sobre todo de Veronés, pero quizá mucho más de los Bassano, como decía el padre Sigüenza, cuando describía la obra de Bassano en el Escorial, decía que estaba llena de anécdotas, llena de pequeños datos, de cuestiones, de perritos, etc. Bueno, pues aquí lo vemos también en este anónimo veneciano, que
desde luego no hace falta que lleve el título. Si lo vemos y vemos esas escenografías, esas figuras, esos colores, esas luces, ese espacio abierto hacia una ciudad, realmente casi creo que no nos cabría ninguna duda de que estamos ante una obra veneciana. Aunque luego ya el superespecialista venga a decir esta figura parece Tintoretto, esta otra figura realmente nos está pareciendo que puede ser del Greco de la etapa veneciana, etcétera, pero es una obra claramente veneciana. Vamos ahora con los cortesanos. El niño necesita un compañero, lo mismo que los príncipes de las cortes, a ser posible de la propia familia, y en este caso San Juanito. San Juanito, que aparece continuamente en las obras que representan a la Virgen con el niño, pues la Virgen con el niño y San Juanito es muy frecuente. En este caso aparece también con San Jerónimo. Esta es una obra claramente ya dentro de los parámetros formales de la tendencia del manierismo, con la figura serpentinata del niño, los colores fríos de la vestimenta de la Virgen, esos azules y esos verdes, y las luces artificiales, el abandono del modelo de la naturaleza, etc. El tema de San Juanito aparece continuamente. Evidentemente, insisto, nos ceñimos a las obras del museo, pero podría ser un solo tema de una conferencia, San Juanito y el niño, a lo largo de lo que es la pintura religiosa en el Renacimiento y en el Barroco. Piensen, por ejemplo, en Murillo, por ponerles algo que todos ustedes sin duda conocen. Esta obra de Bernardino Luini pues es un pintor muy influido por Rafael y por Leonardo, incluso en el rostro de la Virgen se ha querido ver la posible influencia de la Virgen de las Rocas. Y además de compañeros de niños, muchas veces en estas representaciones aparecen esos ángeles que son también miembros de la corte, como si fueran los criados de la corte, criado no en el sentido que entendemos ahora, sino criado de un rey que es ya en sí mismo ser noble, es decir, formar parte de ese círculo íntimo de la realeza. Y llegando a los santos de esta colección, pues por comparación ya van a ver que son pocos, en comparación en esta época con la cantidad de representaciones de la Virgen con el niño o con el crucificado, es decir, la Virgen con su hijo. En cuanto a modelos de santidad, son fundamentales en todas las épocas. Del Renacimiento podemos recordar las palabras de Santa Teresa, que se juntaba con uno de sus hermanos a leer vidas de santos. Y la niña, como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecía me compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así. Sabemos que con su hermano pensaban que irse a tierra de moros para que los descabezaran cuanto antes. Y cuando vio que eso era imposible, Santa Teresa niña dice, cuando vio que era imposible ir donde me matasen por Dios, lo que decidieron fue ser ermitaños y en la huerta de su casa hacer ermitas. Así que el martirio y la soledad forman parte de lo que es la esencia, digamos, de estas figuras santas que alcanzan la santidad. En esta colección vemos esta obra de Broncino, que quizá en lugar de en este momento la debía haber colocado más atrás, pero luego cuando se la recuerde así también la tienen en la retina, se acuerdan de ella. Broncino, que es un pintor del duque Cosme de Médicis y que es un excelente retratista, aunque se haya hablado de retratos sin alma, pero bueno, es un excelentísimo retratista, nos presenta aquí a San Sebastián como un joven verdaderamente elegante. Por él parece que no ha pasado el martirio, una mirada espabilada, digamos, una mirada inteligente, con fuerza física, un cuerpo que no ha pasado por el martirio sí, aparece la flecha en el costado, que nos recuerda que ha sido asaeteado por las flechas, pero nada más. También, en otro mundo, en el círculo de Lucas van Leyden, pese a estar descalzo, este San Pablo y llevar los símbolos del martirio, como la espada, dedicado a difundir la palabra de Dios, el libro, pues tampoco nos conmueve, verdaderamente es un santo elegante, hasta va muy limpio. Hay otros santos en esta colección, de las varias tablas de un retablo que es estupendo, de Maleskircher con los evangelistas, y algunos milagros hemos elegido los de San Lucas, por una razón, también por meter de nuevo un elemento de lo que estamos hablando en este momento que puede afectar a teoría del arte o reconocimiento social del artista.
Pues de San Lucas Evangelista, de cada evangelista elige un episodio de su vida. Aparte de representarles como evangelistas, escribiendo, los representa también con un episodio de su vida. Y de San Lucas, ¿cuál elige? Pues lógicamente San Lucas pintando a la Virgen, porque fue el pintor de la Virgen. Bien, este es un tema, el de San Lucas, pintor de la Virgen, que lo utilizaron para la defensa de la pintura como un arte liberal en el Renacimiento. Se utiliza, además del ut pictura poesis Horaciano, es decir, de la pintura como poesía y la poesía como pintura, para defender que la pintura es un arte liberal y no un arte mecánico. Entonces dicen, si hasta un evangelista fue pintor de la Virgen, ¿cómo no va a ser un arte liberal la pintura? De hecho, uno de los problemas de los pintores era todo lo que se manchaban al realizar su obra, y aquí San Lucas pintando aparece, bueno, más limpio, es como una patena, está realmente limpio, limpio, limpio. No tiene ningún problema, incluso vestido no como con toda la nobleza que cuando escribe el Evangelio, pero realmente sí que es un personaje que podría ser considerado como un poeta. Y hasta tal punto se fusionan estos argumentos que en un sermón del año 1605 se llega a atribuir a San Lucas la máxima horaciana del ut pictura poesis, y se dice, considerando que la pintura para los templos no solo será arte de deleite. San Lucas decía que la pintura era poesía callada y la poesía pintura hablada. Es decir, se lo ha atribuido a San Lucas. Hasta ese punto han fusionado las historias. Estas son obras que les estoy mostrando anteriores a las normas emanadas del Concilio de Trento. Sobre todo, no solo del Concilio de Trento, sino lo que fueron las constituciones sinodales posteriores, los concilios provinciales posteriores a Trento que hubo por toda Europa para controlar las imágenes religiosas. En uno, por ejemplo, se decía, mandamos y ordenamos que ningún pintor ni escultor esculpa ni pinte imagen alguna que no esté con el ornato y decencia que conviene a lo representado en ella. Les hablaba de la soledad de los santos, esa soledad que buscaba Santa Teresa con su hermano, haciendo pequeñas ermitas. Y estamos ante un San Jerónimo de Tiziano, solo en el desierto, con la piedra con la que se golpea el pecho, con un libro para orar, para reflexionar, con un crucificado al que adorar. Y son ya muy pocos elementos los que aparecen, y en soledad. Y aquí entramos en otro tema que yo les voy a ir apuntando así como pequeñas pildoritas de cuestiones que pueden ser interesantes, de las que se podría haber tratado muchas cuestiones de estas, que es el tema de la oración en la época. Había un gran debate sobre si había que practicarla en soledad, lo cual traía muchos problemas o podía traer problemas de desviarse de la ortodoxia, o bien practicarla en el templo en compañía de otros fieles, lo que dará lugar también a esa ampliación de las iglesias posteriores a Trento, como las de los jesuitas, con las grandes naves para la predicación. Sin embargo, los grandes santos, incluso en los periodos posteriores a Trento, se representan en soledad. Los santos ante los que se ora están en soledad. La oración en estos santos parece algo íntimo. Y en esta obra, en obras como esta de Tiziano, sí que vemos algo que podemos ver en muchas otras obras de la época, que es lo que decía San Carlos Borromeo, de que había que evitar cuanto sea profano, lo que sea mera curiosidad o no incite a la piedad, o lo que pueda ofender las mentes y los ojos de los fieles. Pero volvamos a esa corte y vamos a ver a los auténticos aspirantes a ser miembros de la corte celestial, que esos son los donantes. En un retablo del que antes he puesto en la portadilla, digamos, de esta parte, en el de Lucas Cranach, en la parte de las tablas exteriores aparecen estos santos, San Cristóbal y San Jorge, y en el interior aparecen estas figuras, Santa Isabel con el duque Jorge de Sajonia como donante y Santa Ana con la duquesa Bárbara de Sajonia como donante. Porque también este tema de la oración aparecen en actitud de oración, ahora hablo también de ello. Decía también Santa Teresa cómo entraban los humanos en ese castillo de Dios, pues que como oración, y además oración con consideración, teniendo en cuenta la consideración,
que como sea oración ha de ser con consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y a quién no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Quien tuviese de costumbre hablar con la majestad de Dios, como hablaría con su esclavo, que ni mira si dice mal, sino lo que se le viene a la boca, no la tengo por oración. Los donantes, en este caso y en otros muchos casos, tienen las manos juntas. Es un gesto que más o menos, al parecer, desde el siglo XIII se identifica con el de la oración. Antes había sido un signo de vasallaje en el mundo feudal o bien un gesto del prisionero, cuando la oración todavía se representaba alzando los brazos. Los donantes oran porque así, en esa actitud de perpetua adoración, pasan a formar parte del espacio de la divinidad, pasan a formar parte de la corte celestial, en este caso amparados simbólicamente y formalmente, claro, por estas dos santas, por Santa Ana y por Santa Isabel. Santa Isabel, la madre de San Juan Bautista, de San Juanito, y Santa Ana, la madre de la Virgen. Como en las grandes cortes, cuestiones de linaje, todo queda en familia. En esta obra, por ejemplo, de Palma el Viejo, lo que estamos viendo es un género, digamos, un tipo de obra que también tuvo muchísimo éxito, que es una sacra conversación, es una sagrada conversación, con la Virgen y el Niño rodeados de santos y en muchos casos donantes en actitud de adoración, como en este caso, con los que se relacionan sin grandes protocolos. No tienen por qué estar hablando, aunque se hable de conversación. A veces sí lo parecen por sus gestos, pero no tiene por qué haber un diálogo. Simplemente son personajes santos y donantes que han entrado con desenvoltura en un espacio de intimidad del poder, en ese espacio íntimo del cortesano que está más próximo al gobernante, a los reyes. Y todo ello en una sola escena, no en tablas una al lado de la otra, sino todo ello en una sola escena. Donantes que seguimos viendo como grandes aspirantes a cortesanos, en obras como esta de Van Scorel, que en este sí les voy a hacer un brevísimo, 2 líneas de decirles que es un pintor flamenco que viaja a Venecia, donde estudia la obra de Palma el Viejo, es decir, del anterior. Acabó trabajando en Roma para el Papa Adriano VI. ¿Y por qué trabajó para un papa? Pues un pintor flamenco, pues porque este papa era holandés. Y los papas llevan a su nación consigo y protegen a sus familias, a los que son de su nación. Durante 2 años se ocupó de las colecciones vaticanas, se empapó de la Roma antigua, de Rafael y de Miguel Ángel. Y luego, en Utrecht, difundiría sus conocimientos del arte italiano. ¿Y quién recibió influencia de él? Su discípulo, Antonio Moro, que acabó siendo pintor de Felipe II. Es decir, que estamos continuamente viendo idas y vueltas, viajes de ida y vuelta, viajes de modelos, circulación de modelos por artistas, por grabados, por clientes, por movimientos, que nunca estamos hablando de algo estanco y fácilmente clasificable. Los santos son elegantes, los del Greco son elegantísimos, vemos de nuevo aquí el Cristo con la cruz, abrazando la cruz, o también la Inmaculada Concepción, que no les voy a leer los textos que traía sobre la Inmaculada Concepción, en la que parece ser que intervendría el hijo Jorge Manuel en el tema del paisaje. De la Inmaculada Concepción simplemente recordarles que es un tema que generó grandísimos conflictos de polémicas y de peleas a veces violentas entre las órdenes religiosas, que los reyes de España defendieron siempre ante el Vaticano, ante la Santa Sede, que es un dogma, el de que la Virgen había sido concebida sin pecado original, que no se proclama, digamos, hasta el siglo XIX, pero que ya desde el siglo XVII se permite la celebración de la festividad, el 8 de diciembre, de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Así que es un tema verdaderamente pues, muy reiterado, y también pues, no tiene más que pensar en las Inmaculadas de Murillo o de Rivera o de Rubens o de quien quieran. Es decir, realmente el tema de la Inmaculada fue muy frecuente, pero las del Greco realmente es que son verdaderamente elegantes. Y aquí entramos en un tema con el que ya voy a ir acabando, que es el tema después de Trento, ¿qué pasa con estas figuras? Pues hay un tratadista, Gabriele Paleotti, que hace un discurso en torno a las imágenes sagradas y profanas. Este cardenal denuncia lo que había venido sucediendo en el Renacimiento y que cambiará en el Barroco, porque dice que los pintores, deseosos de alabanzas y de demostrar su maestría,
Al pintar imágenes de santos que hicieron prolongadas abstinencias y se laceraron con ayunos y lágrimas, por lo que deberían figurarlos con rostros macilentos y extenuados, ellos en cambio los representan con caras rubicundas y altaneras. Piensen en el San Sebastián de Broncino, que les he mostrado antes, cara rubicunda y altanera. Y donde fueron siempre honestísimos, sin que mostraran al descubierto ninguna parte inconveniente de su cuerpo, ellos en cambio los representan con las piernas y las espaldas desnudas, no cayendo en la cuenta de que una cosa es pintar una Venus, un Marte, una Cleopatra, un Tiberio, representados en acciones mundanas, y otra cosa pintar santos y santas, ocupados todos en acciones religiosas. Nos estamos tropezando aquí con la idea del decoro, el concepto de decoro, que también nos llevaría más lejos, pero que también me interesa señalar. En esta colección realmente creo que no hay excesivos ejemplos del realismo extremo del barroco. Los hay extraordinarios como este San Jerónimo Penitente de Ribera. Antes hemos visto el de Tiziano. El de Tiziano era conmovedor, pero creo que el impacto emocional de este de Ribera probablemente sea mayor, porque realmente es esa carne maltratada de la que nos hablan que hay que representar, arrugas, vejez, piel seca, cuerpo sin musculatura, etcétera, la soledad agobiante. De Ribera, pues antes hemos visto un Cristo, el de Bramantino, por ejemplo, la delicadeza de esas manchitas rosas para las llagas, para tal, pues aquí llega Ribera y nos muestra la naturaleza y el dolor con todos sus restos en un cuerpo humano. Pero pienso yo que al coleccionista, a los coleccionistas que hicieron esta colección, o a sus asesores, o al mercado de la época, como me comentaban el otro día, les gustaban más los entornos palaciegos y la elegancia cortesana, porque vamos a acabar ya viendo, por ejemplo, a esta Santa Casilda de Zurbarán, estas series de santas de Zurbarán que tuvieron tanto éxito en América. Santa Casilda era hija de un rey árabe de Toledo. Estamos, por lo tanto, ante una princesa y como tal fue retratada. Cuando se convirtió al cristianismo ya dejaba de comer parte de su comida y se la llevaba a los cautivos que tenía su padre. En un momento dado la descubre su padre y entonces el milagro se produce y la comida que ella lleva se convierte en rosas. Es un milagro similar al de Santa Isabel de Portugal. Entonces a veces se confunden iconográficamente a las dos santas, pero bueno, la diadema que lleva o la corona pues la identifican como esta santa. Es una santa de la que se destaca la nobleza y la piedad. Y hay un estudio interesante que se ha publicado el año pasado de Cécile Vincent-Cassy, que es sobre las santas vírgenes y mártires en la España del siglo XVII. Y ahí se nos recuerda cómo Isabel de Portugal, esposa del emperador Carlos V, tuvo una devoción especial por esta santa, lo mismo que Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V, porque parece que era considerada abogada de los flujos de sangre. Y la necesidad de descendencia de las reinas la haría una santa de especial veneración para quienes tenían problemas para embarazarse. Es una santa que por padecer flujo de sangre estuvo a punto de morir y precisamente esos cautivos a los que ayudaba le dijeron que fuera a las aguas de San Vicente, cerca de Briviesca, y que allí se curaría. Efectivamente se curó y se quedó viviendo como una solitaria ermitaña en penitencia en esa zona. Así que lo que me interesa es señalar en este mundo paralelo de cortes que vamos viendo, como una santa vinculada por esta investigadora a la ideología aristocrática se hace, por lo tanto, muy fácil de incorporar al santoral regio, y que el hecho de ser de sangre real puede acabar convirtiéndose en un criterio agiográfico, en el caso de algunos santos. Al fin y al cabo, también las reinas de España querían parecerse a santas por su caridad, y modelo de ello sería la reina Margarita, esposa de Felipe III, la que fundó el monasterio de la Encarnación. Por su parte, y con esta obra ya acabamos, Santa Catalina de Alejandría, martirizada en el siglo IV, según la leyenda dorada, de la que no he hablado todavía y hablo solamente ahora porque no hemos visto tantos santos como para tener que recurrir continuamente a la leyenda dorada, pero si quieren algún día estudiar los santos se van a tener que leer la leyenda dorada de Jacopo da Voragine, del arzobispo dominico de Génova, de fines del siglo XIII. Y según esta leyenda dorada fue sabia, otra virtud de reyes. Y ante sus argumentos, y de nuevo esas manos tan expresivas en esta obra, ante sus argumentos se rindió incluso la emperatriz, los filósofos,
y todos ellos fueron condenados al martirio por el emperador. En esta obra, Caravaggio representa parece ser que a una cortesana, Filide Melandroni, bella y ricamente vestida. Probablemente se la encargaría, casi con toda seguridad, el cardenal del Monte, porque la tuvo, que fue uno de sus clientes, de sus grandes clientes en Roma, porque la tuvo en su colección. Esta imagen, por lo tanto, contravendría las instrucciones del citado discurso sobre las imágenes sagradas que les he dicho antes, porque sobre este tema decía que hay que cuidar enormemente la selección de las personas que deben retratarse como santos. En ningún caso deben ser retratados nunca con rostros de particulares y de personas mundanas y conocidas de los demás, porque, además de algo frívolo y muy indigno, sería como figurar a un rey sentado en el trono de su majestad con la máscara en el rostro de un limpiabotas. Leyendo esto y viendo esto, y viendo muchas otras que podríamos ver, porque a través de las obras hemos conocido muchos rostros de amantes, de mujeres, de hijas, etcétera, pues en el caso de las colecciones, en el caso de los coleccionistas, a los tratadistas les importaba bastante poco para sus colecciones. La colección Thyssen, en este tema que yo estoy tratando, buscó temas y no solo calidad, creo yo, porque resulta curioso resaltar ese exagerado predominio de obras con el tema de la Virgen y Jesús sobre los que tratan vidas de santos. Es como si se hubieran interesado sobre todo por los reyes de esa corte celeste. Esos reyes que durante su vida terrenal van a ser retratados como príncipes llenos de salud, de belleza, son bellos, de riqueza. Son modelos a los que ambicionar el parecerse. Otro tratadista, Giovanni Battista Armenini, en Los verdaderos preceptos de la pintura, un tratadista que tiene una fe bastante ciega en lo que se puede hacer con el arte reducido a normas, uno de los grandes tratadistas, de los que hay que leer si uno estudia el manierismo, pues me parece adecuado alguna de las cosas que dice en este momento, aparte de cuestiones como la del decoro, etc. Dice que hay que adaptarse a las personas, los pintores, de acuerdo con las diferencias de costumbres, de profesión y de nobleza de dichas personas, sin contar con que también puede uno acomodarse a sus deseos. En este caso, y preparando esta intervención, creo que de haber vivido en el Renacimiento, en cuestión de temática religiosa, el varón o los varones hubieran fijado su atención en estos personajes de la obra de Tintoretto al final de su vida terrenal, Cristo coronando a la Virgen. De alguna manera, en esta colección y a posteriori, se convirtieron en ese personaje del Renacimiento a cuyo gusto debían adaptarse los pintores, como declaraba Armenini. Al fin y al cabo, es el privilegio de los coleccionistas. Hemos visto obras que nacieron desde el poder, espejo de virtudes y memoria de espacios y comportamientos nobles, encargos de poderosos, que acabaron siendo reunidos por otro poderoso, cerrando así un círculo que ha transitado por lugares de exposición reservados, desde el oratorio al museo. Han cambiado los espectadores, ahora somos nosotros, pero estas visiones de santidad han sido cuidadosamente seleccionadas entre la ingente producción, ingente realmente, de obras religiosas del Renacimiento, y creo que no solo por su calidad, sino también por su tema. Y bueno, haciendo un guiño, por mi parte, a Alberti, al varón, pues habrían hecho un poco como proponía Alberti, seleccionar unos ojos, un cabello, una figura de la naturaleza para crear una bella figura. Aquí una virgen, un interior, un paisaje, un Cristo, para crear su propio y bello renacimiento. Gracias. Gracias, y recordar solo que todas esas observaciones, reflexiones o preguntas las dejemos para el final de la mañana, de manera que sea más fluido el desarrollo. Y gracias, Alicia.